Buenas, en esta oportunidad vamos a dar solución a la guía número uno, bien, que es la guía de algoritmos, que corresponde a una guía de ejercicios simples. Son 10 ejercicios y en este video vamos a solucionar cada uno de estos 3 ejercicios. Recordar que son ejercicios simples, es decir, entrada, proceso y salida. Bien. El primer ejercicio, y la idea es poder ir complementando un poco lo que tiene que ver los conceptos que hemos revisado en clases, con obviamente la solución mediante algoritmos. Bien. Dice el primer ejercicio: escriba un programa que pida al usuario que ingrese su nombre, bien, y lo salude llamándolo por su nombre. En la guía aparece un ejemplo de cómo debiera funcionar el programa o cómo debiera comportarse el programa. Y básicamente este primer ejercicio lo que hay que hacer es simplemente ingresar un nombre, por ejemplo Perico, y que salude como hola Perico. Bien, entonces vamos a construir esta solución. La solución obviamente acá, como nos dice claramente lo que tenemos que ingresar, el nombre, vamos a ir a nuestra primera solución. Entonces vamos a dibujar aquí el diagrama. Bien. Y acá lo que vamos a hacer aquí es simplemente pedir el nombre con la instrucción de salida, y recordar que acá entre las comillas nosotros podemos escribir lo que estimemos conveniente. En este caso vamos a solicitar que ingrese el nombre. Esa es la instrucción que vamos a generar. Y por otra parte, la entrada, que se representa por el dato. Y recordar que lo que hace esta instrucción es que él puede capturar un valor por teclado. Bien. Y definiendo los conceptos de variables, ¿cierto? Nosotros podemos dar un nombre de variable. Recuerden que hay variables que no podemos, o nombres de variables que no podemos utilizar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bien, por ejemplo, la palabra fin no la podemos usar, la palabra y, la palabra o, por ejemplo, pero sí tampoco podemos usar un número bien directamente, sino que lo que podemos hacer nosotros acá es utilizar un nombre de variable que en realidad sea bastante fácil de implementar. Por ejemplo, num puede ser una variable, bien, una variable n, bien, una variable x, por ejemplo. Bien. Entonces, el nombre de la variable ustedes pueden definir, puede ser nombre, bien. O sea, ustedes pueden definir el nombre de variable que estimen conveniente. Bien. Ahora, eh, lo que hay que hacer acá es que lo que estamos haciendo hasta el momento es que vamos a solicitar un nombre, bien, y nosotros lo vamos a ingresar por teclado. Bien. Si lo ejecutamos hasta ahí, el programa lo único que va a hacer es salida, ¿cierto? Se ve tal cual como vemos en la consola, y aquí está esperando a que nosotros ingresemos un valor. Por ejemplo, si ingresamos Juan, ese valor se va a guardar en esta variable que es nombre. Bien. También podemos ingresar números y ese número se va a ingresar en nombre. Bien. Recordar que esto es un algoritmo simple, es un algoritmo flexible, todavía no hemos definido ninguna variable, de qué tipo es o tipo de datos, simplemente nosotros usamos las variables. Bien, esa es como el primer camino que tenemos que entender. Por lo tanto, si ingresamos Juan y damos un enter, hasta ahí llega nuestro algoritmo. Él nos entrega una salida y posteriormente el valor que nosotros ingresemos por teclado lo guarda en esa variable nombre. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, otra salida, porque básicamente el nombre que nosotros vamos a capturar lo tenemos que mostrar, como aparece en el ejemplo acá. Bien, aquí. Eso es lo que debería decir el programa: hola y el nombre. Bien, algunos podrían colocar aquí el clásico error, es que uno coloca hola Perico. Bien, pero esa no sería una solución, porque aquí ustedes se estarían basando en el ejemplo solamente. Lo que ustedes deberían poner aquí en vez de Perico es el nombre que ustedes ingresaron por teclado. Y ese nombre que ustedes ingresaron por teclado lo guardaron en esta variable que se llama nombre. Bien, por lo tanto, si se fijan, ahí tendríamos nuestro primer ejercicio, en donde si ingresamos el nombre de Juan, bien, el programa responde hola, coma, Juan. Bien, si lo volvemos a ejecutar y si ingresamos el nombre
en este caso de Perico, bien, ahí vamos a tener el valor hola, coma, Perico, bien. Entonces ahí tendríamos nuestro primer ejercicio, que es el ejercicio número 1, bien. Vamos entonces a revisar el ejercicio número 2, bien. El ejercicio número 2 tiene que ver con lo siguiente. Una vez que hayamos resuelto el ejercicio número 1, le podemos cerrar acá, bien. Vamos a nuestro Paint, ahí está, bien. Lo grabamos, le vamos a poner guía 1, ejercicio 1 y lo grabamos, bien. Ahí está. Luego control N para generar un nuevo archivo. Les aconsejo que esté el cursor ahí, le hagan un clic aquí entre proceso y fin de proceso, cosa de que se vea visualizado el cursor ahí que esté parpadeando, y de esa manera nos vamos a garantizar de que cuando empecemos a arrastrar algunas cosas dentro del diagrama no nos va a dar ningún problema o ningún error. Bien, vamos a continuar entonces con el ejercicio número 2, que tiene que ver con el siguiente enunciado. Acá está. Bien. El siguiente ejercicio tiene que ver con calcular dos cosas. Bien, tenemos que calcular el perímetro y el área de un círculo. Bien, entonces aquí hay algunas cosas que son importantes de aclarar, que fueron explicadas en clases también. Un tema es el elevado, ¿cierto? Que el elevado se representa por ese simbolito en Paint. Bien, también vimos la raíz, que también la vamos a ocupar más adelante. Bien, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer acá o qué es lo que deberíamos implementar acá? Eh, Aquí está el ejemplo de lo que nosotros debiéramos calcular, porque nos dice calcule el área y el perímetro de una circunferencia, ¿cierto? O de un círculo. Y básicamente acá lo que ustedes tienen que implementar o lo que deben hacer es que para el perímetro, si se fijan, se le está dando la fórmula, y para el área del círculo también se le está dando la fórmula. Bien, aparte nos dice que pi vale ese dato que es 3.14. Que es una constante. Bien, ahora lo que ustedes tienen que darse cuenta acá de la fórmula es que hay un dato que nosotros vamos a necesitar ingresar por teclado. Bien, obviamente el perímetro no puede ser, porque el perímetro es lo que nosotros tenemos que calcular. El área tampoco puede ser, ¿cierto? Porque el área también es un valor que nosotros tenemos que calcular. Si lo analizamos por polla, ¿verdad? Vendría siendo la salida, ¿cierto? Y obviamente por otra parte tenemos pi, que es una constante que sabemos cuánto vale, que es 3.14. Y el único dato que nosotros no sabemos qué puede ser es el radio. Bien, por lo tanto, cuando nosotros en realidad no sabemos cuál es el valor de entrada, bien, nosotros tenemos que leerlo. ¿Vale? Por lo tanto, acá en este caso, si nosotros quisiéramos calcular el área de un círculo o el área de un cuadrado, lo primero que necesitamos saber para poder realizar ese cálculo, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto vale el radio? Bien, porque pi es un valor que se conoce, el 2 es una constante y obviamente el radio es lo que nosotros debemos saber. Bien, entonces una vez hecho ese análisis, lo que tenemos que tratar de identificar qué es lo que tenemos que leer. Bien, qué es lo que tenemos que realizar. Bien, por lo tanto, en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este ejercicio, entonces, lo que tenemos que solicitar es que la persona ingrese cuál es el radio del círculo. Bien. Y por otra parte, lo vamos a leer como R, podría ser un dato válido, ¿cierto? O radio. Bien. Entonces, eso es lo único que necesitamos ingresar nosotros por teclado. Luego de eso, vienen los cálculos matemáticos. Bien. Siempre que tengamos que armar una fórmula, siempre que tengamos que realizar algún cálculo matemático, el símbolo adecuado aquí es el proceso. Bien, podríamos poner una A de área o simplemente área. Bien, que es lo que vamos a calcular. Y el área de un cuadrado, perdón, el área de un círculo es pi
bien, si se fijan, pi lo pinta de un color azul. Por lo tanto, Psein automáticamente para nosotros, si mostramos el valor de pi es una constante, ya viene definida, no es necesario, o ustedes simplemente ponen 3.14, por ejemplo. Vamos a hacer las dos soluciones. Por ejemplo, alguien podría decir pi o 3.14 por el radio elevado, bien, el elevado creo que se hacía así, ahí, elevado a 2. Ahí tenemos calculada el área, bien. Y por otra parte, el otro dato que hay que calcular, que lo debemos hacer en otro proceso, es el perímetro, que puede ser perímetro o simplemente P de perímetro. O sea, ustedes pueden elegir ahí la variable con el cual pueden trabajar. Pero ese nombre que ustedes definen, después lo tienen que volver a tener claro que ese nombre ya después no lo puedo cambiar. Bien, si yo digo P, esa variable P no la puedo después mencionar como perímetro. Bien, tiene que ser P. Bien, y el perímetro es 2 por pi por radio, ¿cierto? O sea, o 2 por 3.14 por el radio. Bien. Y simplemente una vez que hemos realizado los cálculos, bien, ponemos que el área, en este caso, el área es, coma, y a continuación de eso viene la variable que queremos mostrar, área. ¿Y cuál es el típico error también? Que cuando nosotros queremos mostrar el perímetro, bien, dos puntos, ¿cuál es la variable que tenemos asociada al perímetro? P, pero muchos a lo mejor escriben perímetro. Y perímetro obviamente es una variable que arriba no existe. Bien, por lo tanto aquí nos daría el valor de 0. Bien, entonces para nosotros en nuestra solución o en esta solución de este video, la variable perímetro se llama P. Bien, por lo tanto esa es la variable que vamos a mostrar. Eso es lo que tienen que tener claro y tienen que tener en cuenta al momento de realizar estos cálculos. Bien, al ejecutarlo nos vamos a dar cuenta que lo primero que nos va a preguntar es cuál es el radio. Si ingresamos el 4, por ejemplo, vamos a tener que el área es 50.24 y el perímetro es 25.12. En la guía se les deja el radio número 5 y esos son los valores que más o menos debiera dar aproximadamente. Entonces, dentro de los ejercicios de la guía, estos valores que están acá son ejemplos para que ustedes lo puedan comprobar. Entonces, si yo reinicio esto y coloco el valor de 5, claramente tenemos que el perímetro es 31,4, ahí está, perímetro, y el área es 78,5, ahí está. Bien. Ahora, otra solución, ¿cierto? Es que nosotros en vez de 3,14, como les comenté, déjenme aquí cerrar la solución. Acá. Claramente acá nosotros pudimos haber usado 3.14 o acá simplemente la variable pi. Bien, porque pi en el caso de Psein es una variable que está definida ya. Entonces ya con esto, al ejecutarlo, nos va a dar un valor un poco más exacto y con más decimales. Bien, por ejemplo, si ingresamos el número 5, si se fijan aquí ya aparecen más decimales porque en realidad pi es la constante que si nosotros mostramos el valor de pi, podemos hacer esto, miren. El valor de pi y mostramos la variable pi que existe ya en Psein, ya está definida. Bien, entonces por ejemplo aquí al ejecutarlo, ahí está, nos dice cuál es el radio 5 y el valor de pi es, bueno, ese es el valor de pi, esa es la constante. 3.14, 15, 92, 65 y 36. Bien, por lo tanto, ahí estaría nuestra solución. Entonces, para este caso, a diferencia del primer ejercicio que simplemente se leía y se mostraba el valor que se leyó, acá ya hay que hacer un proceso de cálculo matemático y esa es la forma en cómo nosotros debemos trabajar. Esa sería la solución del segundo ejercicio. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces cerramos esto de acá, nos vamos a Pseint, ese es el código en pseudo lenguaje que genera, bien, y lo grabamos. Ejercicio 1-2. Bien, ahí está. Pasamos entonces al ejercicio número 3. Bien,
El ejercicio número 3 dice, escribe un programa que calcula el promedio de 4 notas ingresadas por el usuario. O sea, nos está pidiendo que nosotros ingresemos por teclado 4 notas. Recuerden que estamos con ejercicios simples. La primera nota, la segunda nota, la tercera nota y la cuarta nota. Que si se fijan, las notas van de 1 a 100, puede ser, o los valores, si se fijan, no son los que nosotros utilizamos, pero les va a servir estos números para que ustedes puedan calcular después y comprobarlo. Bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos que pensar aquí? Podríamos pensar en lo siguiente: si lo analizamos desde el punto de vista de Polya, ¿cierto? Nos piden calcular el promedio de 4 notas. Por lo tanto, yo podría decir un 5, ¿cierto? Un 6, un 5 y un 3, por ejemplo. Esas son mis 4 notas, que si yo lo llevo desde el punto de vista del proceso que voy a tener que hacer, vamos a tener que hacer esto, ¿cierto? Más 6, más 5, más 3. Eso me va a dar un resultado, ¿verdad? Que va a ser 5 más 5 son 10, 16, 19. Eso es lo que suma. Y posteriormente el 19 lo vamos a tener que dividir por la cantidad de notas, que son 4, y eso me va a dar un resultado, ¿verdad? Que este resultado va a ser, en este caso, 4, 4 por 4 son 16, me sobran 3, ¿cierto? Agrego la coma, 0, y estos son 7, ¿cierto? 4, 7, coma y algo, ¿cierto? Ahí, etc. Ese es el promedio que me debería dar para 4 notas, pero obviamente nuestra solución deberá ser válida para cualquier nota, ¿verdad? Entonces, a la primera nota ustedes tienen que definir qué variable van a ocupar. Por ejemplo, la variable A. Para la segunda nota vamos a utilizar una variable B. La tercera nota, una variable C. Y la cuarta nota, una variable D. Bien, esas van a ser nuestras variables. Ahora, si lo llevamos a la realidad que nosotros hacemos en matemáticas, aquí ¿qué tendríamos que hacer? O lo que hicimos acá como primer paso, es que aquí calculamos el número 19, ¿verdad? En nuestra solución del algoritmo tenemos que pensar en nuestras variables. Y lo que nosotros debemos hacer es esto: A más B más C y más D, ¿verdad? Y todo eso partido por 4, ¿verdad? En este caso podríamos hacer el proceso en 2 pasos o podríamos hacer el proceso en un paso. En este caso nosotros hicimos el proceso en 2 pasos. Por lo tanto, nosotros podríamos hacer esto. Bien. Guardamos la suma en X, que vendría siendo ese numerito, 19 quedaría guardado en X, y posteriormente otra variable en donde guarde la operación que nosotros debemos hacer. Entonces, para nosotros esto de aquí, bien, vendría siendo nuestra solución algorítmica. O sea, vamos a trabajarlo en 2 pasos o en 2 procesos. También la solución, si esto lo simplificamos más, podría ser así: paréntesis A más B más C más D, y todo eso es partido por 4. Bien, lo podríamos también dejar en un único proceso. O sea, tenemos 2 posibles soluciones. Una solución podría ser esa que está ahí, bien, que sería válida, y la otra solución podría ser esa que está ahí. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Este es solamente un ejemplo para poder llevar la solución a una solución algorítmica con variables. Bien, por lo tanto, vamos a ir a nuestro algoritmo. Bien, vamos a crear un nuevo archivo. Ahí está bien, lo dibujamos. Ahí está. Y obviamente lo primero que vamos a tener que solicitar aquí es que ingrese las notas. Ingrese la nota 1 y vamos a usar nuestra variable A. Bien. Luego, nota 2 o ingrese nota 2.
y la variable B. Lo mismo con la nota número 3 y la variable C. Y finalmente pedimos la nota 4 con la variable D. Perfecto. Bien. Entonces hasta ahí tenemos nuestra lectura. O sea, hasta ahí lo que estamos haciendo es definiendo nuestras notas. Bien. Que todavía no sabemos cuáles son. Da exactamente lo mismo si nos regimos por esta parte de la solución. Bien. No pensamos ni en el 5 ni en el 6, sino que pensamos en las notas A, B, C y D. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a analizar la primera solución. Sumamos las notas. Entonces es un proceso en donde en X guardamos la suma, ¿verdad? Puede ser A más B más C más D. Bien. Y el otro proceso es que guardamos la variable en P, que va a ser igual a X partido por 4. Bien. Y finalmente lo que tenemos que mostrar es el cálculo final, ¿cierto? Que sería P, que en este caso P representa, ¿qué cosa? El promedio. El promedio es P. Al ejecutarlo, podemos utilizar las recién aquí, y ojo acá, eso es muy importante, recién aquí nosotros ocupamos los valores, perdón, ahí y ahí. Recién ahí nosotros ocupamos los valores del ejemplo. Bien, vamos a ingresar un 5, un 6, un 5 y un 3. Debería darnos 4, y algo. Bien, entonces acá, aquí, las notas eran 5, 6, 5, 3. Un 5, bien, un 6, un 5 y un 3, ¿cierto? Entonces cuando nosotros ingresemos la cuarta nota, ¿qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo? Va a sumar y los va a dividir por 4, ¿bien? Y ahí tenemos nuestra solución, ¿bien? 4, 7 y algo, ¿cierto? 4,75, ¿bien? Entonces ahí tendríamos nuestra solución, ¿bien? Ahí. Esta sería nuestra solución para la primera versión, ¿bien? Que sería con los dos procesos que vemos aquí. Si quisiéramos hacer la solución de esa manera, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Borramos esto, ¿bien? Y la solución sería, por ejemplo, así. Entonces esa solución también es válida y obviamente lo haríamos en un solo paso, en donde sumamos primero entre paréntesis y posteriormente dividimos por la cantidad de notas, que es 4. Entonces fíjense aquí que como no utilizamos P ahora, aquí estamos mostrando P, lo que deberíamos hacer acá sería entonces cambiarlo por el valor de X. Bien, entonces ahí si ingresamos las mismas notas, ahí, un 5, un 6, un 5 y un 3, tenemos el mismo resultado. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestro tercer ejercicio, bien, que tiene que ver con lectura, proceso y salida. Bien, de esa manera. Ahora, lo que vamos a trabajar, vamos a revisar el ejercicio número 4. Bien, entonces cerramos este ejercicio. Posteriormente vamos a nuestro PSeInt y lo grabamos. Control S. Guía 1, número 3. Bien, ahí guardamos el ejercicio número 3 y vamos al ejercicio número. Ahora corresponde el ejercicio número 4. Bien, entonces el ejercicio número 4 tiene que ver principalmente con el siguiente enunciado. Aquí está. Bien, el ejercicio número 4 dice lo siguiente: escribe un programa que convierta de centímetros a pulgadas. Bien, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y aquí tenemos dos casos en donde tenemos que comprobar el resultado. Bien, entonces,
¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos a analizarlo. Tengo que convertir de centímetros a pulgadas. Por lo tanto, ahí. De hecho esto lo voy a tirar para acá, para que sea más fácil. Aquí, ¿bien? Bien. Entonces lo que tenemos que ver acá como solución es convertir de centímetros a pulgadas. Bien. Y básicamente acá me dice que un centímetro, perdón, al revés, una pulgada equivalen a 2.54 centímetros. Bien, entonces, si analizamos este proceso de acá, ustedes lo que tienen que averiguar acá, y aquí viene un poco la base de la matemática que puedan llegar a tener, que no es tanta la base que se pide en un principio, es que ¿cuánto serían 2 pulgadas? ¿Cierto? ¿Cuánto serían 2 pulgadas? Básicamente serían, si vamos a la calculadora, ¿verdad? Sería multiplicar esto por 2, ¿cierto? Serían 4, serían, eh, vamos a la calculadora, mejor, para que sea más rápido, calculadora, aquí. Si vamos a la calculadora serían 2,54 por 2, ¿cierto? Ahí, 5,08, ¿bien? Por lo tanto aquí sería 5,08 centímetros, ¿verdad? ¿Y cuánto equivalen a 3 pulgadas? Volvemos a la calculadora, ¿cierto? Ya, volvemos a la calculadora. Y fíjense, 2.54, que es la constante, por 3. Y me da 7.62. Por lo tanto aquí, ¿qué es lo que hicimos en este paso de acá? Los 2.54 por 2. Y aquí, ¿qué fue lo que hicimos? 2.54 por 2. Bien. Obviamente lo que estamos haciendo aquí, y eso es lo que tienen que entender, es que estamos transformando, yo les estoy preguntando cuánto equivalen 2 pulgadas, ¿cierto? ¿A cuántos centímetros equivalen? Entonces 2 pulgadas equivalen a 5,08 centímetros. 3 pulgadas equivalen a 7.62 centímetros. ¿Qué tuvimos que hacer aquí? Aquí multiplicamos por 2 y por 3 dependiendo de la cantidad de pulgadas que me están pidiendo. Bien, multiplicamos este valor. Pero lo que me están preguntando en este caso es lo contrario, ¿cierto? Es decir, me están diciendo, ¿qué pasa si yo les digo lo siguiente? 2.52 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? 5,08 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? Y 7,62 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? Bien, eso es lo que me están preguntando. Bien, o más adelante la idea es saber, por ejemplo, 10 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? Bien, eso es lo que tienen que razonar. Eso es lo que ustedes tienen que ir armando y construyendo cuando hablamos de conversiones. Bien, siempre armar la tablita de pulgadas a centímetros y después aquí de centímetros a pulgadas. Bien, y cuando nosotros hablamos de conversiones, en algunos casos tenemos que multiplicar por la cantidad y en otros casos tenemos que dividir por la constante. Bien, por ejemplo, 2.54 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? Si nos fijamos en esta tablita, fácil.
equivale a 1 pulgada, ¿cierto? ¿Qué operación tuvimos que hacer en este caso de acá? Dividir, ¿cierto? Porque si yo divido 2.54 dividido en 2.54, que es la constante, ¿verdad? Me da 1. Bien. Siguiente. 5,08 centímetros. ¿A cuántas pulgadas equivalen? Aquí está clarito. Equivalen a 2. ¿Cómo llegamos a ese 2? Tuvimos que dividir 2.54 centímetros, perdón, 5,08 centímetros en 2.54 pulgadas. Bien. ¿Cuánto equivalen 7,62 pulgadas? Perdón, centímetros. Eso equivalen a 3 pulgadas, ¿cierto? Ahí. Y 10 centímetros, ¿qué tendríamos que hacer ahí? 10 dividido en 2.54. Bien. Y básicamente acá lo que nosotros debiéramos trabajar es la división. Bien. Y ahí nuevamente solicitamos la calculadora, ¿cierto? Y acá 10 dividido en 2.54 equivale a una constante, ¿verdad? Que sería 3,93, por ejemplo, pulgadas. Bien. Entonces, para los 10 centímetros sería más o menos esa es la estructura. Bien. Esa es una forma de solucionarlo. Bien. La otra forma de solucionarlo sería por la regla, ¿verdad? De que en este caso una pulgada, ¿cierto? Equivalen a 2.54 centímetros y X pulgadas equivalen a, en este caso, perdón, y una pulgada equivale a eso y X pulgadas equivalen a, por ejemplo, 10 centímetros. Ahí. Si quisiéramos calcular esto. Y ahí aplicamos el producto cruzado, ¿cierto? En donde multiplicamos 1 por 10 y S por S, ¿cierto? Sería como algo así. Lo voy a ocupar en este espacio de acá. Sería 1 pulgada por 10 centímetros va a ser igual a X pulgadas, ¿cierto? Por 2.54 centímetros, ¿verdad? Bien. Vamos para acá, ¿cierto? Eso lo multiplicamos, me daría 10, se me van esos valores, ¿cierto? 10, en este caso, eso es 1 por 10, y acá es igual a X, y este 254 pasa dividiendo. Y ahí tenemos la división, ¿verdad? Que es la que hicimos acá directamente. Y ahí ya tendríamos el valor que nos daría 3, y algo, ¿cierto? Bien. Ahí tendríamos nuestra solución. O sea, podríamos aplicar directamente el producto cruzado, en este caso de acá, ¿bien? Haciendo la relación para 10 centímetros, ¿bien? Y obviamente la otra forma es hacer la tabla 1 pulgada equivale a eso, entonces 2 pulgadas a eso, 3 pulgadas a eso. Y después hacer el otro proceso que es, ¿qué pasa si me piden los centímetros? Me dan los centímetros y los tengo que calcular a pulgadas. La idea es hacerlo con valores conocidos. Bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Dividir, ¿cierto? Voy a tener que ingresar los centímetros, de acuerdo al ejemplo de acá. Ingrese la longitud en centímetros y obviamente entregar la solución en pulgadas. Bien. Entonces, vamos a nuestro PSaint. Una vez que armamos la idea, vamos a dibujar el diagrama. Entonces básicamente acá lo que tendríamos que hacer es cuántos centímetros son, ¿cierto? Ahí. Y acá ponemos centímetro, valor, etcétera. Bien, lo que ustedes estimen conveniente. Y el 2.54 es una constante, por lo tanto no es necesario ingresarla. Bien, solamente la entrada es los centímetros.
Lo que tenemos que calcular son las pulgadas. Puede ser pulg, puede ser p, puede ser x, lo que ustedes estimen conveniente. Y aquí armamos la fórmula. Ese 10 que nosotros tenemos aquí vendrían siendo nuestros centímetros. Bien, centímetros dividido en 2.54. Bien, finalmente acá lanzamos el mensaje que sería conversión, dos puntos, coma, pulg. Si nosotros lo ejecutamos ahora, ingresamos el valor de 10, ¿cierto? Vamos a tener el resultado que habíamos calculado, que sería 3,93. Bien, ahí está el valor. Bien, ahora, si quisiéramos mostrar un mensaje un poco más completo, ese sería un mensaje estándar. Bien, si quisiéramos mostrar un mensaje más completo, recuerden que nosotros podemos mostrar aquí no solamente el valor de la variable, sino que también podríamos mostrar el valor que nosotros ya también habíamos ingresado en un principio. Por ejemplo, centímetro, coma, comillas, en este caso centímetros equivalen a, coma, pulg, coma, pulgadas. Bien, ese es otro mensaje que sería un poco más completo y fíjense lo que estamos haciendo acá. Bien, voy a ejecutar. Primero aquí le voy a hacer doble clic para que no se minimice. ¿Cuántos centímetros son? 10. Entonces fíjense en la segunda respuesta. Nos dice cm, que es ese valor que nosotros ingresamos el 10, ¿verdad? Y equivalen a, lo que está entre comillas, que es eso que está ahí, si se fijan, cm equivalen a, eso está fijo, si se fijan, acá. Después viene un valor pulg, ¿cierto? Si se fijan, pulg no aparece escrito, sino que aparece el valor que tiene almacenada esa variable pulg, que sería eso. Y lo que está entre comillas pulgadas es lo que está apareciendo en la consola. Bien, todo lo que está entre comillas se debe mostrar de la misma manera, o se muestra de la misma manera, porque así está definida la instrucción. Bien, todo lo que está entre comillas se muestra tal cual como nosotros lo estamos especificando entre esas comillas. Bien, ahora, si estamos mostrando una variable sin comillas y esa variable está o existe arriba, bien, va a mostrar el valor que tiene almacenado. Bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguien en vez de pulg pone pulgadas acá, esa variable no está arriba definida. Si se fijan, en ningún momento se calculó pulgadas. ¿Qué es lo que va a hacer Psein acá? No nos va a dar ningún error, sino que cuando nosotros ingresemos el 10, después no me dice nada, equivalen a pulgadas. Pero pulgadas obviamente no es un valor que ya había estado definido. Entonces en eso tienen que tener mucho cuidado, ¿bien? Usar la misma variable que están definiendo en un principio, ¿bien? Entonces ya tendríamos la solución de este ejercicio. Siempre lo que se recomienda es armar la fórmula en papel, tratar de entender el proceso en papel y posteriormente llevarlo a lo que es la programación, ¿bien? Porque se pueden llegar a equivocar en la operación, a lo mejor alguien pudo haber puesto aquí por en vez de división, ¿bien? Entonces cerramos, le ponemos que sí lo queremos guardar, vamos acá, ahí se guardó, fíjense, y recién aquí grabamos. Y le ponemos 1-4, que es nuestro cuarto ejercicio, y pasamos ahora a crear nuestro quinto ejercicio. Bien, lo vamos a dibujar acá, ahí está, y pasamos entonces a nuestro quinto ejercicio. Bien, nuestro quinto ejercicio tiene que ver con un programa que reciba como entrada dos números, A y B, y se debe crear un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables.
y muestre cuánto valen al final las dos variables. Aquí hay que recordar la asignación. ¿Bien? Este ejercicio un poco ayuda a entender lo que es la lógica de programación. ¿Bien? Por lo tanto, eso es lo que vamos a tratar de explicar a continuación. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a maximizar esto de aquí. Según el ejercicio, me pide que ingrese dos números, un número A y un número B. Bien. Por ejemplo, si A vale 5 y B vale 6, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo muestre el valor de A, me diga que A vale 6. Y cuando yo muestre el valor de B, me diga que B vale 5. O sea, que intercambie los valores. Bien. La idea es hacer esto. Voy a guardar en A el valor de 6 y voy a guardar en B el valor de A. Bien. Ahora, eso, para llevarlo a lo que es la programación, vamos a tener esta asignación. A es igual a 5 y B es igual a 6. Ahora, si yo quiero guardar el valor de A, yo quiero guardar en A el valor de B, nosotros podríamos hacer esto. Bien. Ahí. A es igual a B. Y en memoria, si nos vamos a la memoria, ahí, la primera línea, que sería esa, ¿cierto? A vale 5, A vale 5. B vale 6, B vale 6. Luego, si hacemos este proceso, ¿verdad? Estoy diciendo de que en A voy a guardar el valor de B, ¿cierto? Por lo tanto, si me voy a la tablita, B cuánto vale, 6. Entonces estoy diciendo que en A voy a guardar el valor de B, que es 6. Entonces ya perdí el valor de, en este caso, 5, sino que ahora A, ¿cuánto va a valer? 6. Y el clásico que nosotros solíamos revisar, ¿verdad? Es que después B va a ser igual a A, ¿cierto? O sea, en B voy a guardar el valor de A. Pero ¿qué va a pasar ahí? Como A ya cambió el número, ¿bien? Entonces si yo hago este proceso de aquí, significa que en B, ¿qué voy a guardar? El valor de A. Y el valor de A sigue siendo 6, es decir, se borra el valor de B, se guarda el valor de A, que en este caso es 6. ¿Por qué 6? Porque antes se le asignó a A el valor de B, que en este caso es 6. Bien. Entonces, esa es una solución que por lo general la gran mayoría pensó y analizó y está muy bien en un principio. Pero obviamente no estamos satisfaciendo la solución. Si nosotros hacemos este proceso que son asignaciones, si se fijan, eso y eso, entonces cuando nosotros mostremos el valor de A y B finales, el valor de A va a ser 6 y el valor de B va a ser 6, como lo vemos ahí en la tablita. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra solución? Ingresar el valor de A y B. Bien, y en base a esos valores intercambiarlos. Bien, ahora, si nosotros armamos esta solución, vamos a tener este resultado, que este resultado obviamente está incorrecto, ¿cierto? Eso está malo. Y la idea es poder explicar cómo solucionar este tipo de casos, en donde tenemos que intercambiar valores. Bien. Ahora, hay una solución mucho más rápida, pero la idea acá es entender ese comportamiento de las variables. Bien. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Primero, valor de A y leemos el valor de A así. Bien. Luego ingresamos el valor de B y leemos B. Bien. Ahí. Luego, de acuerdo a lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Dice cambie los valores de A por B. Entonces el valor de A vale B
y B vale A. Entonces luego mostramos que el valor de A es A y el valor de B B. Bien, y aquí lo ponemos con mayúscula para que... Perdón, ahí. Cuando nosotros ejecutemos entonces esta solución, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si ingreso el número 5, ingreso el número 6, cuando yo ejecute este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la solución del ejercicio? Me debería decir el valor de A es 6 y el valor de B es 5. Bien, pero de acuerdo a lo que hemos explicado, ¿verdad? Nos dice que el valor de A es 6 y el valor de B también es 6. Entonces, obviamente o claramente aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal problema? El principal problema nosotros lo tenemos en este sector de aquí. Bien, que si vamos a la solución de acá, el problema está en el primer paso. Porque aquí cuando nosotros ejecutamos ese primer paso, perdimos ese número, el 5. Bien, entonces lo que hay que hacer acá es una estrategia, bien, de que antes de guardar algo en A, tenemos que tratar de que ese 5 no se pierda, porque así se perdió, bien. ¿Y cuál es la posible solución que se explicó también en clases? Y la idea es que aquí lo podamos recordar, es que nosotros vamos a necesitar un nuevo proceso en donde podemos usar una variable cualquiera, por ejemplo, z igual a... ¿Y qué hacemos con esto entonces? Fíjense, vamos a guardar en z, fíjense en esta solución. Entonces, miren, la vamos a hacer aquí abajito, ¿bien? Por ejemplo, miren, con esa solución que tenemos acá, ¿bien? Con esos tres pasos. Si A vale 5, B vale 6, y ahora tenemos este paso, z es igual A es igual a B, ¿de acuerdo a eso? Y B es igual, lo voy a dejar ahí para que lo pensemos, ¿bien? Y ahora tenemos tres variables. Tenemos la variable A, tenemos la variable B y tenemos la variable Z, ¿bien? Lo vamos a ejecutar hacia abajo. A vale 5, B vale 6, ¿bien? Z todavía no vale nada. ¿Qué hacemos ahora? Z vale A, ¿cierto? O el valor de A se guarda en Z. ¿Qué valor se va a guardar en Z entonces? El valor de A, que es 5. Bien. Entonces fíjense que ahí ya guardamos nuestro valor Z, que es 5. Luego, ¿qué hacemos? Guardamos el valor de B en A. O sea, el valor de B, que es 6, se va a guardar en la casilla A. Entonces el 5 ya no corre, se borra. Y se guarda el valor de B, que es 6. Pero ¿qué sucedió acá? El 5 ya lo tengo en el poder de Z, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debería guardar en B? El valor de A. Si yo coloco A, no me va a servir, ¿cierto? Porque ya lo probamos acá. Voy a guardar el valor de 6. Entonces lo que debiéramos guardar aquí es la variable Z, que tiene el valor guardado de A. Bien, entonces ya con eso vamos a cumplir con el intercambio de valores. Bien, entonces siempre que les pregunten eso, hay que crear una variable adicional. En este caso yo elegí el nombre de Z, pero puede ser cualquier nombre. Bien, entonces acá sería Z. Bien, entonces fíjense ahora en la solución. La solución entonces sería el valor de A, si yo ingreso el 5 y el 6, ahí se intercambiaron los valores. El valor de A es 6, el valor de B es 5. Bien. La otra solución es que algunos colocaron B y A. Bien. Pero esa es una solución rápida que no está midiendo el intercambio de variables. Bien. Si yo lo reinicio, ingreso por ejemplo el valor de 10 y el valor de 1, luego intercambio los valores. A es 1, B es 10. Bien.
Entonces ahí estaría la solución en donde estamos utilizando para este ejercicio una variable adicional. Bien. ¿Qué hacemos entonces a continuación? Cerramos nuestro ejercicio, nos vamos a Psein, ahí está la solución. Bien. Guardamos nuestra solución 1-5. Bien. Perfecto. Save. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Bien. El ejercicio número 6 tiene que ver con el siguiente enunciado. Bien. Aquí está. Escriba un programa que le pregunta al usuario la hora actual T del reloj y un número entero de horas, H, que indique qué hora marcará dentro de H horas. Bien. En resumidas cuentas, me dice lo siguiente. Vamos a explicarlo acá en la pizarra. No guardar. Ahí. Entonces me dicen lo siguiente. Me dicen T horas. Por ejemplo, si la hora actual son las 5 de la tarde y H, que también lo voy a tener que ingresar, son dos valores que se ingresan por teclado, 3. ¿Qué debería decirme en este caso? Nuestro algoritmo debería decir que el reloj marcará las 8, ¿cierto? Por ejemplo, otro caso, si T vale, en este caso, las 11 y H equivale a 3, ¿qué me debería decir? En este caso, lo mismo, el reloj marcará las y sumamos, ¿cierto? Las 14 horas, ¿sí? Las 2 de la tarde. Tercer caso, si son las 23 horas, bien, T, que es la hora actual, son las 23 horas y me están pidiendo que, en este caso, ¿verdad? Si le coloco 3, el reloj marcará, nosotros sabemos que va a marcar las, en este caso, 23 más 3 son 26, ¿verdad? Pero esa hora no existe, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que después cuando llega al 24 parte nuevamente de 0, ¿cierto? Es decir, acá debería marcar las 2 de la mañana, ¿cierto? Eso debería ser el resultado para este ejercicio. ¿Bien? Entonces, hasta el principio resulta bastante fácil porque si uno piensa, ingrese la hora actual, eso es lo que vamos a tener que hacer. Ingresamos la cantidad de horas y lo que se tendría que hacer es sumar, ¿sí o no? Ahí está. Pero va a haber un caso puntual en donde si ingreso eso y eso, obviamente me debería dar las 2 de la mañana y no 26. Bien. Entonces vamos a explicar un poco la estructura del ejercicio. Bien. Entonces, control N, acá. De acuerdo al ejercicio, entonces, si nosotros lo analizamos, vamos a tener que ingresar, de acuerdo al análisis que hicimos, ¿verdad? Vamos a tener que ingresar dos cosas. Uno que es la hora actual, que en este caso se representa por H, ¿bien? O T. Y por otra parte vamos a ingresar la cantidad de horas, ¿cierto? Horas a agregar, que en este caso es H. De acuerdo al proceso que ustedes pueden definir acá, el proceso es, por ejemplo, le vamos a poner HT o X, como quieran un nombre de la variable. La idea es guardar algo en una variable. Sería como esto, T más H, ¿cierto? Bien, perfecto. Y posteriormente el reloj marcará las X.
¿verdad? Que sería la hora que estamos calculando, la nueva hora, ¿verdad? Esto si nosotros lo ejecutamos con los valores que definimos acá, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Ingrese la hora actual. Primer caso, un 5. Ingrese la cantidad de horas, 3. El reloj marcará las 8. Bien. Hagamos el siguiente. Ingresamos la hora actual T, 11. 11. Ingresamos la cantidad de horas, 3 también. El reloj marcará las 14 horas o las 2 de la tarde. Bien. Vamos al tercer caso. Cantidad de horas, 23. Y horas que les quiero agregar, 3. Bien. Y aquí nos dice el reloj marcará las 26. Pero aquí hay un problema, ¿cierto? O sea, para algunos casos esta solución va a funcionar perfecto. Bien. Pero acá lo que tenemos que saber es que el 26 no existe como hora. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es lo siguiente. Lo que vamos a tener que hacer es analizar este caso. Bien, este caso de acá. Y la mejor alternativa para poder solucionar este caso es trabajar con el mod, ¿bien? O lo que me sobra, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque siempre que nos pregunten, en este caso 26, ¿qué hora marcará o qué hora representan las 26? En este caso, nosotros tenemos que hacer este proceso. 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, ¿cierto? Ahí, 24 o las 0 horas, ¿verdad? Que básicamente el 24 representa las 0 horas, ¿bien? 0 horas y después, allí 24, después debería volver a partir de 1 y 2, ¿cierto? Ahí estarían los 26. O sea, es un proceso que siempre va a ser de esta manera. O algunos casos, por ejemplo, si me hubiesen dicho el tema de los días de la semana. Por ejemplo, si yo les digo, voy siempre así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Después no puedo poner 8, ¿verdad? Porque el 8 no existe como día de semana. Tendría que hacer esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ¿cierto? Y así con algunos valores que vamos a tener que volver a reiniciarlos, se podría decir. Bien, entonces siempre que tengamos esa secuencia, por ejemplo, me pueden decir esta secuencia. Quiero ir así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Podríamos hacerlo así, bien, con esa secuencia. Pero si lo vemos así y alguien dice 6, ¿qué número me va a dar aquí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el 6 aquí representaría el número 3. Bien, aquí pasa exactamente lo mismo. Bien, ahora, ¿cuál es la solución? Siempre las horas van de 0 a 23, ¿cierto? O en este caso, mejor dicho, de 1 a 24. O sea, el día tiene 24 horas, nada más que 24. Si nosotros calculamos 26, vamos a tener que ver, en este caso, eh, llego hasta 24 y después vuelvo a partir de 1, 2, 3, de acuerdo al ejercicio de acá. Entonces, ¿cómo calculamos lo que sobra? Y ahí es muy importante eso, lo que sobra es sinónimo de qué cosa? Del resto, es decir, el mod. Bien, porque miren, ¿qué pasa si hacemos esto? 24 mod, perdón, sorry. Si hacemos 26 mod 24, ¿cuánto me daría eso? Hacemos la división, ¿cierto? O sea, esto nace de una división, es lo que sobra de la división. Por lo tanto, si nosotros hacemos la división,
Eso cabe una vez, 1 por 24 es 24, para llegar a 26 son 2. El 24 en el 2 no cabe, termina la división. Y esto es el mod, ¿cierto? Lo que sobra de la división. Y esto básicamente es el resultado de la división. Y si se fijan, ese 2 que está aquí representa a ese 2 que está aquí. Bien, pero ¿qué pasa con los cálculos que están correctos? Hagamos el siguiente proceso. Cuando nosotros ingresamos t igual 5 y la cantidad de horas 3, lo que hicimos fue eso, y nos dio 8, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos saber que el resultado en este caso nos va a dar más de 26? Da exactamente lo mismo, porque miren, si a esto le aplicamos el mod 24, ¿cuánto nos debería dar eso? La misma cifra 8, ¿verdad? Recuerden, acá, si a alguien se les olvidó eso, 8 dividido en 24, ¿cuántas veces cabe esto acá? 0 veces. 0 por 24 es 0. Para llegar a 8 es 8. Entonces, ahí tenemos la división. Recuerden que es una división entera, lo que sobra de la división. Entonces, esto es el mod, ¿cierto? Y esto es el resultado de la división. Entonces, siempre que ustedes tengan que calcular una secuencia, bien, esa secuencia, si yo me paso de esa secuencia, tengo que aplicar el mod para determinar en qué número estoy, bien. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que conocer, y esa es la fórmula que tendríamos que aplicar. Ahora, ¿cuál sería nuestra fórmula acá? La siguiente. Cerramos esto. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer nosotros es, está bien que tengo que sumar, pero a eso le aplicamos el mod 24. Y observen ahora. Entonces, para el primer caso, si era un 5 y un 3, me dice que el reloj va a marcar las 8 igual. Bien, de acuerdo a lo que habíamos explicado. Si lo volvemos a reiniciar, si ingresamos las 11, bien, y le ponemos 3, nos dice que el reloj marcará las 14 horas. Y el tercer caso, que eran las 23 horas, y le hubiéramos puesto que dentro de 3 horas cuánto va a marcar. Antes nos daba el valor de 26, ahora debiera darnos el siguiente valor, marcar a las 2. Bien, entonces de acuerdo a lo que dice el enunciado, el enunciado fue un poco más extremista porque la hora actual era las 11 y le pusieron 43 horas. Veamos si estamos bien. Las 11 y la cantidad de horas que fueron 43. Bien, el reloj marcará las 6 y el reloj marcará las 6. Bien, o sea, está correcto. Bien, entonces siempre que le hablen de secuencias, bien, que se vuelven a repetir y obviamente me estoy pasando de esa secuencia, el resultado es el operador mod. Y obviamente el mod hay que aplicar el límite máximo, que en este caso es que el día tiene 24 horas. Bien, ese es la principal pista que ustedes tienen que identificar o tratar de trabajar. Bien, pasamos al ejercicio número ejercicio 5. Este es el ejercicio número 6, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al ejercicio número 7. Bien, el ejercicio número 7 dice lo siguiente. Este ejercicio es bastante simple, ya que tenemos que aplicar una fórmula según el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Dice lo siguiente: escriba un programa que reciba como entrada, es decir, voy a tener que ingresar por teclado, los dos catetos A y B de un triángulo rectángulo, y la idea es que entregue como salida el largo de la hipotenusa C, bien, dado por el teorema de Pitágoras, y ahí nos entregan las fórmulas. Entonces el ejercicio es muy simple, ya que en este caso lo que vamos a tener que hacer, esto lo vamos a cerrar,
Vamos a PSeInt. Lo guardamos como ejercicio guía 1, ejercicio número 6. Bien. Control N y ahí hacemos el ejercicio número 7. Que nos pide como entrada que ingresemos dos catetos, ¿cierto? A y B. Entonces le ponemos aquí cateto 1, que va a ser el cateto A. Le ponemos el cateto 2, que va a ser el valor de B. Y posteriormente viene la fórmula que tenemos que calcular el cateto C, que viene dado por esto, ¿bien? Por la raíz. Y explicamos lo siguiente nosotros, que sería un proceso, ¿bien? Siempre que vamos a hacer un cálculo, recuerden, el cateto C es un proceso y la raíz, aquí obviamente el símbolo en matemática, esa es la raíz y está calculado de esa manera. Entonces para nosotros la raíz se representa por la fórmula RC, ¿bien? Con dos paréntesis. Esa vendría siendo raíz cuadrada, ¿bien? Ahora, ¿qué vamos a calcular? La raíz cuadrada de A al cuadrado, que en el ejercicio anterior, ¿verdad? El de la circunferencia, el radio y el perímetro de la circunferencia, el área y el perímetro de la circunferencia, nosotros habíamos explicado que se calculaba así, más b al cuadrado, que sería así, ¿cierto? Bien. Y eso es todo, ¿bien? Entonces aquí la hipotenusa es hipotenusa C. Bien. Y eso es todo. Entonces lo que tienen que saber acá es el cálculo de la raíz, nada más. Por ejemplo, 3, 4 y la hipotenusa es 5. Es el clásico teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo que pasa en matemática es de acuerdo a lo que está, perdón, de acuerdo a lo que está acá, ¿cierto? Sería como lo que estamos haciendo entonces es, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que sería ese, cateto 1, 3, cateto 2, 4, y lo que estamos calculando es la hipotenusa, que en este caso es el 5, ¿bien? Y obviamente si lo llevamos así, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Eso sería 9 más 16, eso me da 25 y la raíz es 5. Eso es lo que estamos calculando básicamente aquí, ¿bien? La hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿bien? Y ese sería el ejercicio número 7, ¿bien? Pasamos entonces al ejercicio número 8. El ejercicio número 8 vamos a leer el enunciado y posteriormente vamos a dar la solución al ejercicio, ¿bien? Bien, esto lo cerramos entonces, no guardar. Vamos a guardar este de acá, bien. Está PSeInt, ahí está la fórmula. Lo grabamos, ejercicio 1-7. Y pasamos a crear nuestro ejercicio número 8, bien. El ejercicio número 8 tiene que ver con el siguiente enunciado. ¿Bien? Dice: un alumno necesita saber qué nota necesita en el tercer certamen para aprobar un ramo. El promedio se calcula con la siguiente fórmula. Bien, nos dice que NC, que es esto que está aquí, es el promedio de los 3 certámenes. Ahí está. NL, que es ese, es el promedio de laboratorios. Y NF es la nota final. Dice: escriba un programa que le pregunta al usuario las notas de los 2 primeros certámenes. Es decir, el programa, nuestro algoritmo, tiene que pedir las 2 notas de los primeros certámenes y la nota final del laboratorio. Bien, es decir, vamos a tener que ingresar esa nota
C1, vamos a tener que ingresar C2 y vamos a tener que ingresar la nota del laboratorio. Bien. Dice además, muestre la nota que necesita el alumno para aprobar el ramo con nota 6. Bien. Este ejercicio, básicamente lo que hay que trabajar acá, el programa lo que tiene que hacer es determinar qué nota necesito aquí para aprobar con un 6. Entonces este ejercicio, bien, lo que vamos a tener que hacer es una fórmula y despejar la variable c. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Bien, ahora, esto básicamente es matemática. Bien, solamente matemática. Bien, entonces vamos a copiar la fórmula en la pizarra y tratar de explicar primero esa parte. Aquí no podemos entrar directamente a resolver el algoritmo, sino que también tenemos que hacer el análisis previo de cómo calculamos la tercera nota, matemáticamente hablando. Bien, una vez que explicamos eso, recién ahí entramos a poder desarrollar la solución del algoritmo. Bien, entonces lo que tenemos que saber aquí es que C1 y C2 y NL son valores que vamos a ingresar por teclado. Lo que hay que calcular es C3 para que NF sea un 6, bien, o un 60. Copiamos la fórmula entonces, que sería acá, NC va a ser igual a C1 más C2 más C3 y todo eso partido en 3. Bien. Luego, ¿qué me dice? Que NF es igual a NC por 0.7 más NL por 0.3. Bien, esas son las fórmulas que me entrega el ejercicio. Bien, ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Bien, deberíamos hacer lo siguiente. Como me pide C3 y me pide que la nota final va a ser un 6, bien, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, bien, y tratar de despejar en este caso C3. Voy a tratar de hacerlo paso a paso, miren. Tenemos que validar esa fórmula, bien. Entonces, es una ecuación la que tenemos que armar de primer grado, bien. Ahora, aquí NF me dice que la nota final tiene que ser un 6, bien, igual, bien. Eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Cuál es la nota 3? Para que la nota final sea un 6. NC, que es esta variable que está aquí, tenemos que reemplazarla por lo que equivale a NC, que es todo esto. Bien, entonces me quedaría algo como esto, paréntesis, NC, que es todo esto. Esto es matemática nada más, C1 más C2 más C3, ¿cierto? Partido por 3. Y todo eso está multiplicado por 0,7, ¿verdad? Hasta ahí estamos armando esa estructura. Más lo otro que ya sabemos que es NL por 0.3. Bien, ahí tenemos la ecuación. Vuelvo a insistir, NL, C1 y C2 son valores que vamos a ingresar por teclado. Lo que tenemos que despejar aquí como ecuación sería C3. Bien, ahora, esto que está aquí, ¿cierto? Está sumando, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo para acá, al lado izquierdo, como restando. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula ahora? 60 menos NL por 0.3 igual. Y esto quedaría como C1 más C2 más C3 por 0.7 y todo eso partido por 3, ¿cierto? Ahí. Estamos multiplicando toda esa ecuación. Ahora, enchufar acá. Ahora, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Este 3 que está dividiendo debiera multiplicar, ¿cierto?
a toda esta estructura de aquí, y este 0,7 que está acá debería pasar dividiendo a la estructura que está acá. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar este 3 multiplicando. Bien, ¿qué sería? Voy a hacerlo aquí abajito. 3 por 60 serían 180, menos todo esto que me daría 0,9 por NL, ¿cierto? 3 por 0,3 sería 0,9 por NL. Bien, igual a paréntesis C1 más C2 más C3 por 0,7, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces ahí. Luego de eso, ese 0,7 pasa para acá dividiendo, ¿cierto? O sea, sería como 180 menos 0,9 NL, y todo eso partido en 0,7, y esto me quedaría como C1 más C2 más C3, ¿verdad? Bien, estamos casi, ¿cierto? Y acá, C3 entonces, ¿cómo quedaría? 180 menos 0,9 por NL, y todo eso partido en 0,7, menos C1 menos C2. Bien, de esa manera. Esto está separado, ¿cierto? Entonces esto debería quedar entre paréntesis, ¿verdad? Ahí, y todo eso partido por 0,7. Esa es la fórmula. Entonces el proceso, básicamente este resultado es un ejercicio que tiene que ver netamente con matemáticas. Bien, ahora, y ese es el proceso que vamos a tener que hacer. Obviamente nos quedó al revés el resultado, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo que quede hacia la derecha. Bien, ahora, lo que vamos a tener que hacer en realidad acá es aplicar esta fórmula, obviamente, de tal manera de que el resultado veamos qué es lo que nos entrega. Bien, entonces, ¿cuál sería la solución acá? La siguiente. Bien, aquí hay un problema en la solución que después lo vamos a corroborar. Bien, entonces, esta es nuestra fórmula. ¿Y cómo la aplicamos entonces en nuestra solución algorítmica? Acá. Como el programa dice lo siguiente, volvamos al enunciado, dice: escribe un programa que le pregunta al usuario las notas de los dos primeros certámenes. Entonces le ponemos la nota del certamen 1, le ponemos como dato C1. Bien. La nota del certamen 2, le vamos a poner aquí C2. Bien. Luego, la nota del certamen, la nota de laboratorios, le ponemos NL. Bien. Y ahí tenemos las tres notas que nos piden. Que el ejercicio dice lo siguiente, dice los dos primeros certámenes y la nota final del laboratorio, que es esa que está ahí. Bien. Y como necesitamos un 6, ¿verdad? Entonces, acá, proceso. ¿Y qué proceso vamos a hacer aquí? Vamos a calcular el certamen 3. Y ahí aplicamos nuestra fórmula, que sería paréntesis 180 menos 0,9 por NL, que es la nota de laboratorio, según esta fórmula de aquí, y todo eso está dividido por 7. Bien, bien, ahí. Menos C1 menos C2. Y aquí le ponemos necesitas un, y mostramos el valor de la nota 3. Bien, ahí estaría.
Y ese sería el ejercicio para este caso. Bien, por ejemplo, si ingresamos la nota, eh, acá aparecen unos ejemplos, pero lamentablemente la solución no es la esperada. Bien, 45, 55, 65. Vamos a ver. 45, 55, 45, 55 y 65. Ay, parece que nos dio un valor negativo. Vamos a revisar la fórmula, parece, porque nos equivocamos. Acá. Vamos a revisar la fórmula porque al parecer me tuve que haber equivocado en algún paso. Veamos. Tenemos eso. 60 es igual a NC, que es todo eso, por 0.7. Sí, está bien. Posteriormente sumamos la nota de los laboratorios por 0.3 y pasamos el valor de acá restando para allá. Perfecto. Bien. Luego todo esto está multiplicado por 0.7 y está dividido por 3. Y obviamente aquí multiplicamos los valores. 60 serían 180 y 3 por 0.3, eso es 0.9 NL. Y pasamos C1, C2 y C3. C1, C2 y C3 por 0.7 se divide y restamos las dos notas. ¿Está bien? Vamos a revisar, a lo mejor me equivoqué aquí en la fórmula. Sí, aquí me equivoqué, mire, puse 7 y no 0.7. Sorry. Ahora sí, cerramos la fórmula de acá, nos dio un valor negativo, nada que ver. Ahora sí, vamos a revisar. Bien, sería entonces 50 y 45. 55 y la nota de laboratorio era 65. Ahí sí, ese es el valor que debería dar, 73.57. Bien, entonces ahí las disculpas del caso, ¿verdad? Me equivoqué en el traspaso de la fórmula. Y eso es muy importante, que puedan verificar si la fórmula estaba correcta. Me verifiqué en realidad que la fórmula estuviera correcta y después verifiqué que la fórmula fuera traspasada correctamente al algoritmo, y el error era que aquí tenía el número 7 directo. Entonces obviamente el valor iba a ser mucho menor a la resta que estaba haciendo acá. Entonces ahí estaría el ejercicio número 8. Ese ejercicio, vuelvo a insistir, la estrategia era separar un poco la fórmula, bien, pensar en despejar, en reemplazar la ecuación simple. Bien. Entonces este sería el ejercicio número 8. Cerramos nuestro ejercicio, lo grabamos. Acá lo grabamos. 1, 8. Bien, guardamos. Y pasamos entonces ahora a nuestro ejercicio número 9. Bien. Ejercicio número 9. Bien. El ejercicio número 9 tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver el enunciado. Parece que borré. El ejercicio número 9 tiene que ver con programa que lea, que reciba como entrada el precio de un producto que se encuentra con una oferta del 30%, que es un valor fijo. El programa debe mostrar el precio original, el precio con descuento y el descuento aplicado. Bien, es decir, tenemos que, vamos a tener un precio que pueden ser, no sé, por ejemplo, 5.000 pesos. Bien, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice que todos los productos tienen un 30% de descuento. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, recuerden que eso nosotros lo podemos llevar, ese 30% no existe en programación, sino que lo tenemos que llevar a
30 partido por 100, o el otro caso sería 0.3. Bien, eso. Y cuando hablamos de porcentajes, lo que tenemos que hacer es, si yo tengo este precio, que son los 5.000, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que yo calcule lo siguiente. El precio original son los 5.000. Este sería mi, para entender el problema, ¿cierto? Este sería mi precio original. Bien. Ahora, si yo quisiera calcular el 30% de ese precio, sería algo así. 5.000 por 0.3 o 5.000 por 30 partido por 100. Bien, ¿eso cuánto me daría en este caso, verdad? Ustedes pueden usar la calculadora. En este caso sería el 30%, serían 1.500, ¿cierto? Por lo tanto, eso me daría, si yo lo calculo, me daría 1.500 pesos. Bien, que sería el 30%. Ahora, cuando nosotros calculamos este 1.500, cuando nosotros multiplicamos el porcentaje, ¿verdad? Estamos calculando ¿qué cosa? El descuento, ¿verdad? Ahora, por otra parte, si quisiéramos calcular cuánto es lo que realmente pago por ese producto, tendríamos que hacer otro paso, que es el precio original menos el descuento que me están aplicando, que serían los 1.500, y eso serían 3.500 pesos. Y ese valor que estamos calculando sería el precio final, ¿cierto? O el precio total a pagar. Bien, matemáticamente sería esto. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Hay una constante fija que es eso. Bien, o eso. Esos son valores fijos. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Precio original, descuento y los valores obviamente que estamos trabajando. Bien, ahora, ¿cómo llevamos esto a un algoritmo? Vamos a tener que ingresar el precio original, que lo vamos a abreviar como PO. Bien, PO. Vamos a tener que calcular el descuento, que lo vamos a abreviar como DESC. Bien, y el precio final lo vamos a tener que calcular como PF. Bien, entonces esas son las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la variable PO como precio original, DESC como descuento y PF como precio final. Bien, entonces lo primero que tenemos que decir es, dice, programa que reciba como entrada el precio de un producto. Bien, por lo tanto, vamos para acá. Aquí, estamos ahí, dibujamos. Entonces, ingrese precio y le vamos a poner PO, que va a ser el precio original. Bien, que corresponden en este caso de ejemplo 5.000 pesos. Bien, solamente los 5.000 son de ejemplo, ojo con eso. Bien, luego, ¿qué vamos a calcular? De acuerdo a lo que habíamos hecho aquí, el descuento. Bien, entonces sería DESC igual a PO. Entonces, ¿cuál es el típico error? Uno pone 5.000 acá, no sé por qué razón algunos colocan el valor del ejemplo. Olvídense del valor del ejemplo acá, sino que solamente piensen en las variables que tienen y que representan esos 5.000 pesos. ¿Bien? Sería PO, porque PO puede ser 5.000, pueden ser 10.000, pueden ser 20.000, el valor cualquiera. ¿Bien? Por el valor fijo, que en este caso es 0,3, que estamos calculando eso. ¿Bien? Y estamos calculando los 1.500, que en este caso sería DESC. Olvídense de los 1.500, acá sería DESC. Bien. Luego, ¿qué fue lo que se hizo? PO menos DESC. Se calcula PF. Bien. Entonces sería otro proceso, que sería PF igual a PO menos DESC. Bien. Ese sería el proceso. Entonces eso es lo que tienen que fijarse muy bien, cómo van relacionados. Bien. ¿Y qué me pide? Me pide que muestre el precio original. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Miren acá. Me está pidiendo precio original, precio con descuento y descuento aplicado.
Bien, nosotros lo vamos a mostrar así, miren. Esta es la forma como nosotros lo vamos a mostrar. Precio original. Po. Le voy a poner aquí descuento. Desk. Y la otra variable que deberíamos mostrar es PF. Precio a pagar. PF. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a ejecutar. Y recién aquí ingresamos, y eso es lo que quiero que vayan fijándose, recién aquí ingreso los 5.000, ¿vale? Aquí recién ingreso el valor real que quiero comprobar si es que el algoritmo lo va a hacer bien o no. Entonces ahí me dice, precio original 5.000, el descuento son 1.500 y el precio a pagar son 3.500, ¿bien? Entonces esa es la solución y eso es lo que ustedes tienen que ir verificando. Les aconsejo siempre rayar la solución, armar la solución, dibujar en papel primero cuál podría ser la posible solución y las variables que van a utilizar, y eso les va a servir de mucha ayuda para ir entendiendo de mejor manera estos algoritmos que, ojo, son algoritmos simples, algoritmos sencillos. Bien, y pasamos ahora al último ejercicio, bien, que es el ejercicio número 10 de este video, bien, ejercicio 10 de este video, que tiene que ver básicamente con lo siguiente. Acá está. Escribe un programa que reciba como entrada 3 notas, las cuales equivalen a un 20, a un 30 y a un 50% respectivamente. Los porcentajes son fijos. Bien, vamos a explicarlo acá primero. Cuando a mí me piden un promedio de 3 notas, es muy sencillo. Me dicen, por ejemplo, promedio de 3 notas. Por ejemplo, si fuera la nota 6, 3 y un 1. Bien, es muy sencillo porque en realidad cuando me dicen eso, nosotros lo que hacemos por lo general es 6 más 3 más un 1 y todo eso partido por 3, ¿cierto? Y eso me va a dar 10 partido por 3 y eso me da un 3, y algo, ¿cierto? Un 3,3 periódico. Bien, ahora, ese es un caso. Ese es un caso de promedio. El segundo caso, que es el que me están pidiendo ahora, me dicen que la nota 1 equivale a un 20%, si no me equivoco. La segunda nota equivale a un 30% y la tercera nota equivale a un 50%. Bien, cuando me hablan de porcentajes, bien, supongamos que las notas son también, la nota es un 6, un 3 y un 1, ya la solución no es como esto. La solución es la siguiente. Recuerden que cuando hablamos de porcentaje, eso es lo mismo que decir 0,2, ¿cierto? 30% es 0,3 y 50% es 0,5. Bien. Entonces, ¿cómo sería la fórmula ahí? Sería un 6 por la nota 1, 0,2. Le saco el porcentaje a esa nota del 20%, más un 3 por 0,3, más un 1 por 0,5. O sea, se calcula el porcentaje de cada nota, ¿bien? Y obviamente el porcentaje, si uno lo suma aquí, los porcentajes equivalen a un 100%, ¿bien? Y aquí si yo lo sumo equivale a un 1, ¿bien? Eso es muy importante también, que más adelante vamos a comprobar que los porcentajes estén bien ingresados, ¿bien? Ahora, si nosotros calculamos esto en una calculadora, ¿verdad? Esto me va a dar 1,2, ¿cierto? 1,2 más 0,9 más 0,5. Y eso yo lo sumo, ¿bien? Entonces esto me daría un 2,1, 2,6 si no me equivoco. Bien,
Esa sería la nota final. ¿Por qué es menor la nota final? Porque el 1 vale la mitad de la nota, ¿cierto? Entonces debiera ser un promedio mucho más bajo. Bien. Entonces eso es lo que deberíamos hacer nosotros. No se divide por 3 como lo hacemos acá, sino que cuando calculamos el promedio con porcentajes simplemente se suman. Bien. Y ese es el proceso, en donde este sería N1, N2 y N3. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en nuestra solución algorítmica? En nuestra solución del ejercicio número 10, grabamos este ejercicio 1, 9. Bien. Y finalmente hacemos el último ejercicio de este video, que equivale a la solución del ejercicio 10. Solicitamos las notas. Sería nota 1, N1, por ejemplo. Nota 2, N2. No puede ser así la variable, miren, con espacio. Tiene que ser todo junto. Bien. Y la nota 3, aquí puede ser con espacio. Entre comillas yo puedo ocupar espacio. Bien. Pero en el dato no. Bien. N3. Ahí. Y luego de eso, proceso. Bien. Y el promedio, prom, le podemos poner ahí, va a ser igual a nota 1 por 0,2 más nota 2 por 0,3, que es el 30%, y más nota 3 por 0,5. Bien. Y ahí mostramos el promedio. Que el promedio es igual a prom. Ahí. Bien. Ahí tenemos nuestra solución de acuerdo a esta estructura que tenemos aquí. Bien. Vamos a ingresar las mismas notas. Un 6, un 3 y un 1. Bien. Entonces lo vamos a ejecutar. La nota 1 es un 6, ¿cierto? Un 3 y un 1. Bien. Y ahí tenemos nuestro promedio, que es un 2,6, como lo habíamos calculado aquí manualmente. Entonces ahí está el algoritmo que funciona correctamente. Bien. Entonces, revisen cada uno de estos ejercicios simples, ¿bien? Que tienen que ver principalmente con entender cuál es la entrada, qué es lo que tengo que calcular y cómo debo calcularlo, ¿bien? ¿Qué fórmula debo aplicar? No es llegar y escribir el algoritmo. La idea es que lo intenten hacer de esta manera, de ir rayando, de ir escribiendo su solución. Y recuerden jamás aprenderse un ejercicio de memoria, sino que conocerlo, conocer el caso de ejercicio o el tipo de ejercicio y en base a eso aplicar una fórmula. Bien, espero que esto les pueda servir para complementar lo que ya han visto en clases y obviamente a seguir practicando y seguir realizando los ejercicios que vienen más adelante, que obviamente se ocupan instrucciones un poco más avanzadas, y obviamente que esta es la base en realidad para poder ir comprendiendo y solucionando los ejercicios que se vienen más adelante. Bien, entonces nos vemos hasta la próxima y espero que puedan ir practicando y mejorando su lógica de programación.